Soy funcionario de la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la propuesta de aplicación anual de oficio de la metodología de fijación de tarifas para generadores privados amparados al capítulo 1 de la Ley 7200 que hayan renovado y que renueven contrato de compra-venta de electricidad con el Instituto Costarricense de Electricidad. Esto para plantas hidroeléctricas existentes, tramitado el expediente ET 096-2022 y para plantas eólicas existentes, tramitado el expediente público ET 097-2022. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de la ARECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto a la propuesta, para que de esa forma puedan presentar posiciones en audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta. Se les recuerda que esa es una etapa diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición no sería en ese espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido habilitados en la convocatoria y en la audiencia pública que se llevará a cabo el 15 de diciembre de 2022. Se recibirán dudas y consultas al correo electrónico consejero@arec.go.cr hasta el 22 de noviembre del 2022. Dentro del marco normativo que sustenta las propuestas se encuentra la Ley 7200, Generación Eléctrica Autónoma, la Ley 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y además tenemos la metodología aprobada, que es la Resolución 0021-JD 2022, que deroga la Resolución RJD 009-2010. Como parte, tenemos la tarifa de referencia vigente en la Resolución RE 001 IE 2022 del 6 de enero de 2022 y los expedientes públicos en los que se tramitan las propuestas son el ET 096-2022 y el ET 097-2022. En resumen de los principales cambios introducidos en la nueva metodología RE 0021J de 2022 destacan que es una fijación anual de oficio por industria, es decir, se apertura un ET por fuente hidroeléctrica y se apertura un ET por fuente eólica. Se aclara la fecha de corte de la información de todas las variables incluidas en el cálculo y se estandariza dicho corte al cierre fiscal nacional. También se define una banda tarifaria por fuente calculada con base en los costos de explotación promedio de las plantas de cada sector. Para el cálculo de las variables de inversión, costos de explotación y factor de planta se considera únicamente la información real de la contabilidad regulatoria de las plantas a tarifar. Además, se utilizan las horas reales en operación en que la planta genera electricidad para la venta al ICE y la capacidad contratada. Por su parte, se aplicará la estructura tarifaria o la tarifa única anual que sea definida en el proceso de negociación de las adendas los contratos renovados vigentes o recontratación por parte del ICE, las cuales no podrán ser inferiores o sobrepasar la banda tarifaria establecida. La resolución RE 0021J de 2022 establece la fórmula de la banda tarifaria, tanto para hidroeléctricas existentes como para eólicas existentes. En este caso, la tarifa tope y la tarifa piso está compuesta de las siguientes variables: costos de explotación, inversión promedio, vida remanente promedio, costo fijo de capital, horas en operación reales, factor de planta y desviación estándar del costo de explotación. Como pueden evidenciar, en cada una se establece una fórmula para tarifas tope y una fórmula para tarifa piso. Una vez aclarado lo anterior, procedo a mostrarles el análisis de los resultados para plantas hidroeléctricas existentes, tramitado al expediente ET 096-2022, y para las plantas eólicas existentes del ET 097-2022. En el caso de la variable costo anual de explotación CA, se consideran los costos variables y fijos que son necesarios para mantener y operar una planta en condiciones normales, sin incluir gastos de depreciación, gastos financieros o impuestos asociados a las utilidades o a las ganancias. Por su parte, se excluyeron rubros de costos que no fueron debidamente justificados por las empresas o que se consideran ajenos a la prestación del servicio público a la ley del artículo 32 de la ley 7593. En este caso, no hubo exclusión de valores extremos. En el caso de las plantas hidroeléctricas existentes, se utilizan los datos de costos y gastos de la contabilidad regulatoria para el periodo con corte de diciembre de 2021. Para las plantas generadoras privadas que componen el sector de plantas hidroeléctricas existentes. En este caso, la cantidad de empresas con información remitida y revisada por la Intendencia de Energía son 7.
Por su parte, para las plantas eólicas existentes se utilizan los datos de costos y gastos de la contabilidad regulatoria para el periodo con corte de diciembre de 2021 para las plantas generadoras privadas que componen el sector de plantas eólicas existentes, que en este caso la cantidad de empresas con información remitida y revisada por la Intendencia de Energía son 2. Para el caso de la variable de inversión promedio por kilowatt contratado I, se considera el valor al costo histórico del activo fijo de propiedad, planta y equipo de cada planta, proporcional a la potencia máxima contratada por el ICE con su valor actualizado al presente. Para actualizar su valor, de acuerdo con lo establecido en la metodología tarifaria, los valores obtenidos fueron indexados a diciembre de 2021, que fue el cierre fiscal anterior al inicio del procedimiento de la fijación tarifaria. Esto mediante el índice de precios al productor de Estados Unidos. En el caso de plantas hidroeléctricas existentes, se utilizó la información financiero-contable del costo histórico de la inversión obtenida en la contabilidad regulatoria para el periodo con corte de diciembre de 2021 para las plantas generadoras privadas que componen el sector de plantas hidroeléctricas existentes. Similar es el caso de plantas eólicas existentes, que se utilizó la información financiero-contable de costo histórico de inversión obtenida en la contabilidad regulatoria para el periodo con corte de diciembre de 2021 para las plantas generadoras privadas que componen el sector de plantas eólicas existentes. La vida remanente promedio XU mide la antigüedad de la planta expresada en función de su valor remanente. Dado el tiempo en que las plantas han estado en operación, en el cálculo de esta variable se contemplan las vidas remanentes de cada planta a la que se le aplique la metodología tarifaria. Por su parte, la vida en operación VO de cada planta se estima como la diferencia entre la fecha en que cada planta entró a operar y la fecha de cierre fiscal establecido a nivel nacional, que en este caso corresponde al 31 de diciembre de 2021. Además, se calcula como un promedio simple de las antigüedades de las plantas que componen cada sector. En el caso de plantas hidroeléctricas existentes, la antigüedad máxima de las plantas se considera en 40 años y para el caso de las plantas eólicas existentes, la antigüedad máxima se considera a 20 años. Para el cálculo de rentabilidad sobre los aportes de capital se determina mediante el método denominado modelo de valoración de activos de capital, conocido comúnmente como CAPM, Capital Assessment Pricing Model. En el caso de las plantas hidroeléctricas y plantas eólicas consideran las mismas variables, en este caso tasa libre de riesgo, prima por riesgo, riesgo país, relación entre deuda y capital propio, beta desapalancada y tasa de impuesto sobre la renta. Para la estimación de las expectativas de venta se utilizan las horas en operación y el factor de planta. Por su parte, las horas en operación es la cantidad de horas en operación promedio en el que el grupo de plantas por fuente estuvo en operación entregando energía para la venta LICE durante los 5 años anteriores al cálculo tarifario. Por su parte, el factor de planta mide la utilización de la potencia contratada de la planta en el tiempo, que en el caso de plantas hidroeléctricas existentes y plantas eólicas existentes, para la determinación tanto del factor de planta como de las horas en operación para cada fuente, se utilizó la información de energía generada por cada planta de venta LICE en los últimos 5 años publicados por el CENSE, así como las capacidades contratadas según el CENSE 2017 al 2021. Para este caso, la propuesta tarifaria de los expedientes ET 096-2022 y ET 097-2022 tiene como referencia la moneda de dólares estadounidenses, además de una definición de banda tarifaria, en la que el límite superior es el costo unitario de inversión más una desviación estándar, y el límite inferior es un costo unitario de inversión menos 3 desviaciones estándar. Dentro de las estimaciones realizadas para la propuesta tarifaria de hidroeléctricas existentes, se mantiene un límite superior de $0.07057 por kilowatt por hora y un límite inferior de $0.04229 por kilowatt por hora. Para el caso de la propuesta tarifaria de eólicas existentes, tenemos un límite superior de $0.04652 por kilowatt por hora y un límite inferior de $0.01903 por kilowatt por hora. A continuación se les muestra la propuesta de la banda tarifaria para plantas hidroeléctricas existentes. En este caso podemos ver los resultados obtenidos en cada una de las variables y el precio final de referencia de la banda tarifaria. Por su parte, también se muestra la propuesta de la banda tarifaria para las plantas eólicas existentes. De igual manera, se consideran las variables y los precios de referencia de la banda tarifaria establecida.
Previo a finalizar esta charla explicativa, les recuerdo que los números de expediente para que puedan consultar toda la información de esta propuesta son los números ET 0096-2022 y ET 0097-2022. Ambos están disponibles también en la página www.arecep.go.cr y al correo en el que pueden hacer las consultas es consejero@arecep.go.cr. Además, se les invita cordialmente a participar en audiencia pública virtual el día 15 de diciembre de 2022 a las 5 de la tarde. Muchas gracias.